Saludos, soy Blanca Cabrera del Instituto Tecnológico de la SUAY. En este vídeo le vamos a presentar sobre el microprocesador y la evolución del microprocesador. El microprocesador o simplemente procesador es el circuito integrado central y más complejo de una computadora u ordenador. A modo de ilustración se suele asociar por analogía como el cerebro de una computadora. El procesador es el circuito integrado constituido por millones de componentes electrónicos integrados. Constituye la unidad central de procesamiento CPU de un PC catalogado como microcomputador. El microprocesador es producto de la evolución de distintas tecnologías procesadoras, surgido de la computación y tecnología semiconductora. En los inicios no existían los procesamientos tales como los conocemos hoy. El inicio de desarrollo data de la mitad de la década de 1950. Estas tecnologías se fusionaron a principios de los años 70, produciendo el primer microprocesador. Tales tecnologías inician su desarrollo a partir de la Segunda Guerra Mundial. En ese tiempo, los científicos desarrollaron computadoras específicas para aplicaciones militares. A continuación le vamos a presentar lo que es la evolución del microprocesador. El microprocesador fue el Intel 4004 en 1971. Fue el primer microprocesador del mundo, creado en un simple chip y desarrollado por Intel. Era una CPU de 4 bytes y también fue el primero disponible comercialmente. Este desarrolló e impulsó la calculadora de Busicom y dio camino a la manera para dotar de inteligencia a objetos inanimados, así como a la computadora personal. En 1972 se dio el Intel 8008, codificado inicialmente como 2201. Fue pedido a Intel por Computer Terminal Corporation para usarlo en su terminal programa de Tapoint 2200. Pero debido a que Intel terminó el proyecto tarde, ya que no cumplía con las expectativas Computer Terminal Corporation, finalmente no fue usado en el Datapoint. Posteriormente, Computer Terminal Corporation e Intel acordaron que en 808 pudiera ser vendido a otros clientes. En 1974, el SCMP. El SCMP, desarrollado por National Semiconductor, fue uno de los primeros microprocesadores y estuvo disponible desde el principio de 1974. El nombre SCMP, popularmente conocido como SCAM, es el acrónimo de Simple Cost Effective Microprocesador, microprocesador simple y rentable. Presenta un bus de direcciones de 16 bytes y un bus de 8 datos de bits, una característica avanzada para su tiempo. En 1974, el Intel 8080 se convirtió en la CPU de la primera computadora personal, del Altair 8800 de MIT, según se aleja, nombrada en base a un destino de la nave espacial Starship, del programa de televisión Viaje a las Estrellas, y el INS 8080 formado para la base para las máquinas que ejecutaban en el sistema operativo. Los fanáticos de las computadoras podían comprar un equipo Altair por un precio en aquel momento de $395. En 1975, la Motorola 6800 se fabrica por parte de Motorola en la Motorola MC 6800, más conocida como 6800, fue lanzado al mercado poco después del Intel 8080. Su nombre proviene de que contenía aproximadamente 6800 transistores. Varios de los primeros microcomputadoras de los años 1970 usaron el 6880 como procesador. En 1976, el Z80. La compañía Zilog Inc., creada en Zilog Z80, es un microprocesador de 8 bits construido en la tecnología NEMOS y fue basado en Intel 8080. Básicamente es una ampliación de este, como lo que admite todas sus instrucciones. Un año después sale al mercado el primer computador que hace uso, el Z80. En 1978, los Intel 8086 y 1088. Una venta realizada por Intel en la nueva división de computadoras personales de IBM hizo que la PC de IBM diera un gran golpe comercial en el nuevo producto de 8080, el llamado IBM PC. El éxito del 8080 propulsó a Intel en la lista de 500 mejores compañías. Con la prestigio revista Fortune, y la misma nombró a la empresa como uno de los triunfos comerciales de los 60. En 1982, el Intel 80286. Popularmente conocido como 286, fue el primer procesador de Intel que podía ejecutar todo el software escrito para su procesador. Esta compatibilidad del software sigue siendo un sello de la familia de los microprocesadores del Intel. En 1985, el Intel 80386. Este procesador Intel, popularmente llamado 386, se integró como 27.500 transistores,
más de 100 veces tanto como el original 4004. El 386 añadió una arquitectura de 36 bits como capacidad para multitarea y una unidad de traslación de páginas, lo que hizo mucho más sencillo implementar sistemas operativos que usaran memoria virtual. En 1985, el VAX 780-32. El microprocesador VAX 780-32, también conocido como DC333, es de único chip y de 32 bits, y fue desarrollado y fabricado por Digita Equipment Corporation DEC, instalado en los equipos MicroVAX 2 en conjunto con sus chips microprocesadores de coma flotante separado. El 778-132 tenía una potencia cercana al 90% de lo que podía entregar. El microcomputador VAX 11-780, que fue presentado en 1977. Este microprocesador contenía 125.000 transistores. Fue fabricado en tecnología CMOS de DEC. En 1989, el Intel 486. La generación 486 realmente significaba contar con una computadora personal de prestaciones avanzadas, entre ellas un conjunto de instrucciones optimizado, una unidad de coma flotante o FPU, una unidad de interfaz de bus mejorada y una memoria cache unificada. En 1991, el ADM AMX86, procesadores fabricados en AMD 100% compatible con los códigos del Intel de ese momento, llamadas clones de Intel, llegaron incluso a superar la frecuencia de reloj de los procesadores del Intel y los precios significativos menores. Aquí se incluyen las series AM286, AM386, AM486 y AM586. En 1993, PowerPC 601. Es un procesador de tecnología RUSIC de 32 bits en 50 y 66 MHz. En su diseño utilizaron la interfaz de bus de Motorola en 88110. En 1991, IBM busca una alianza con Apple y Motorola para impulsar la creación de este microprocesador. Surge la alianza AIM, IBM y Motorola, cuyo objetivo fue quitar el dominio de Microsoft Intel que tenía en los sistemas basados en los 80-386 y 80-486. En 1994, el PowerPC 620. En este año, IBM y Motorola desarrollaron el primer prototipo del procesador PowerPC de 64 bits, la implementación más avanzada de la arquitectura PowerPC, que estuvo disponible en el año próximo. El 620 fue diseñado para la utilización en servidores y especialmente optimizado para usarlo en configuraciones de 4 y hasta 8 procesadores en servidores de aplicaciones, de base de datos y video. En 1995, el Intel Pentium Pro. Lanzado en el mercado para el otoño de 1995, el procesador Pentium Pro profesional fue diseñado con una arquitectura de 32 bits. Su uso en servidores y los programas y aplicaciones para estaciones de trabajo de redes. En 1996, el ADM K5, haciendo abandonado los clones AMD fabricado con tecnologías analógicas a Intel. AMD sacó al mercado su primer procesador propio, K5 rival de Pentium. La arquitectura RISC del AMD K15 es el más semejante a la arquitectura del Intel Pentium, pero el K5 es internamente un procesador RISC. En 1996, el AMD K6 y AMD K6 II. El K6 AMD no solo consiguió hacerle seriamente la competencia del Pentium MX de Intel, sino que además embargó lo que de otra forma hubiese sido un plácido dominio del mercado. En 1997, el Intel Pentium II. El procesador de 7.5 millones de transistores se busca entre los cambios fundamentales con respecto a su procesador: mejora el rendimiento de la ejecución del código de 16 bits, añadir el conjunto de instrucciones MMX, eliminar la memoria caché de segundo nivel del núcleo del procesador, colocándole a una tarjeta de circuito impreso junto a este. En 1998, el Intel Pentium II Xeon. El procesador Pentium C2 fue diseñado para cumplir con los requisitos de desempeño en computación de medio rango, servidores más potentes y estaciones de trabajo workstation. Consistía con la estrategia de Intel para diseñar productos de procesadores con el objetivo de llenar segmentos de mercados específicos. En 1999, el Intel Celeron. Continuando la estrategia del Intel en el desarrollo de procesadores para los segundos del mercado específicos. El procesador Celeron es el nombre que lleva la línea de bajo costo de Intel. El objetivo fue poder, mediante esta segunda marca, penetrar en los mercados impedidos a los Pentium, de mayor rendimiento y precio.
El Intel Pentium 3. El procesador Pentium 3 ofrece 70 nuevas instrucciones de Internet Streaming. Las extensiones de cine que refuerzan didácticamente el desempeño con imágenes avanzadas. 3D añadiendo una mejor calidad de audio, video y desempeño en aplicaciones. En 1999, el Intel Pentium 3 Xeon. El procesador Pentium Xeon amplía las fortalezas del Intel en cuanto a las estaciones de trabajo, workstation y segmento de marcadores de servidores, y añade una actuación mejorada en las aplicaciones del comercio electrónico e informática comercial avanzada. En el año 2000, el Intel Pentium 4 era un microprocesador de séptima generación basado en la arquitectura x86 y fabricado por Intel. Es el primero con un diseño complementado con un nuevo desde el Pentium Pro. Se estrenó la arquitectura Nervus, la cual no daba mejoras considerables respecto al anterior PC. En 2001, el AMD Athlon XP. Cuando Intel sacó el Pentium 4 a 1.7 GB en abril de 2001, se vio que el Athlon 220 no estaba en su nivel. Además, no era práctico para el overclocking. Entonces, para seguir estaba a la cabeza en cuanto a rendimiento de procesadores x86. AMD tuvo que diseñar un nuevo núcleo y sacó el Athlon XP. En el 2004, el Intel Pentium 4 Prescott. A principios de febrero de 2004, Intel produjo una nueva versión de la Pentium 4 denominada Prescott. Primero se utilizó en su manufactura un proceso de fabricado de 90 nm y luego se cambió a 65 nm. Su diferencia en los anteriores es que estos poseen 1 MB o 2 MB de caché. En el 2004, el AMD Athlon 64. Es un microprocesador x86 de octava generación que implementa el conjunto de instrucciones AMD 64, que fueron introducidos con el procesador Opteron. El Athlon 64 presenta un controlador de memoria en el propio circuito integrado del microprocesador y otras mejoras de arquitectura que le dan un mejor rendimiento a los anteriores Athlon y que el Athlon XP funcionaba a la misma velocidad. En el 2006, el Intel Core Duo. Intel lanzó esta gama de procesadores de doble núcleo y CPU 2x2 MCM módulo multichip de 4 núcleos con el conjunto de instrucciones x86-64. Basado en la nueva arquitectura Core Intel, la microarquitectura Core regresó a velocidades de CPU bajas y mejoró el uso del procesador de ambos ciclos de velocidad y energía comparados con anteriores Nervus de la CPU Pentium 4D2. En 2007, el AMD Phenom. Phenom fue el nombre dado por Advanced Micro Devices AMD en la primera generación de procesadores de 3 y 4 núcleos basados en la microarquitectura K10. Como característica común, todos los Phenom tienen tecnologías de 65 nanómetros logrado a través de la tecnología fabricada Silicon Insulor SOI. En el 2008, el Intel Core Nehalem. El Intel Core i7 es una familia de procesadores de 4 núcleos de la arquitectura Intel x86-64. El Core i7 son los primeros procesadores que usan la microarquitectura Nehalem de Intel y el sucesor de la familia Intel Core 2. FS es reemplazado por la interfaz KeePad en i7 e i5 Zócalo 1366 y sustituido a su vez en i7, i5 e i3 Zócalo 1156 por el IDM eliminado en Northern Brick e implementado puertos PCI Express directamente. En 2008, los AMD Phenom 2 y Athlon 2. Phenom 2 es el nombre dado por AMD a una familia de microprocesadores o CPUs multinúcleo multicore fabricados en 45 nm, la cual sucede al Phenom original y dieron soporte a DDR3. Una de las ventajas del paso de los 65 nm a los 45 nm es el que permitió aumentar la cantidad de caché L3. De hecho, esta se incrementó de una manera generosa pasando de los 22 MIT del Phenom original a 6 MIT. Por último tenemos en el año 2011 el Intel Core Sandy Bridge. Llegaron para reemplazar los chips Nehalem con Intel Core i3. Intel Core i5 e Intel Core i7 sería en el 2000 en Pentium G. Intel lanzará sus nuevos procesadores que se conocen con el nombre clave de Sandy Bridge. Estos procesadores Intel Core que no tienen sustancias cambios en arquitectura, pero sí los necesarios para hacerlos más eficientes y rápidos en los modelos anteriores. Es la segunda generación del Intel Core con nuevas instrucciones de 256 bits, duplicando el rendimiento, mejorando el desempeño en 3D y todo lo que se relaciona con operaciones. Esto fue toda la presentación. Muchas gracias por su atención.